Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de conocer la problemática nacional e internacional, pero a la vez a través del diálogo buscar las mejores soluciones. No hay mejor medicina para los problemas y para eliminar el subdesarrollo de un país que el diálogo. Mantenga un país en completo desorden, pleitos, divisiones, que nunca se va a levantar del subdesarrollo. Lamentablemente estamos en esa situación. Así que hoy estaremos hablando de la problemática nacional y cómo realmente nosotros como país tenemos la dificultad de mejorar lo que es las necesidades básicas que en este momento están insatisfechas en su mayoría, y las relaciones internacionales con los países que realmente pueden no ayudarnos, pero sí a través de la comercialización de nuestro país hacia otros países que tendríamos esas ventajas, podemos ir superando algunas etapas de nuestras vidas y mejorando y satisfaciendo algunas necesidades de los seres humanos que habitan este país. Eso lo vamos a analizar con nuestro invitado el día de hoy. Y le damos la bienvenida al licenciado Graco Pérez. Un placer tenerlo en Unidos en Diálogo. Para nosotros es un honor compartir este rato y gracias por acompañarnos hoy en Unidos en Diálogo. Al contrario, gracias por la invitación. Un placer estar aquí y saludos a su audiencia. Siempre es importante este tipo de diálogo para que el público en general vaya entendiendo, en este caso, que es mi área de formación, cómo las relaciones internacionales pueden incidir en la realidad de un país. Porque lo vemos como un tema etéreo, ¿verdad? Lejano. Pero en realidad, actualmente creo yo, es todavía más determinante. Estamos en una coyuntura histórica, geopolítica y de política nacional que puede determinar el futuro de nuestro país en las próximas elecciones. Bueno, ya pasaron las primarias, ya en las generales. Y dependiendo de las decisiones que tomemos como hondureños, así será el futuro del país. Ya vamos a profundizar sobre esa temática, licenciado, pero antes nos gustaría saber dónde nació el licenciado Graco Pérez, dónde pasó su infancia y cómo fueron sus estudios. Fíjese que bien interesante, porque yo nací en San Pedro Sula, pero cuando tenía unos 6 meses de nacido, se produjo el golpe a Villeda Morales. Y bueno, primero salió mi padre, exiliado hacia México, y después nos fuimos toda la familia. Imagínense, mi madre con 5 hijos, yo el más pequeño, 6 meses apenas. Tuvimos que emigrar y pues crecí durante 5 o 6 años. Estuvimos en México, que nos abrió las puertas, y regresamos. Cuando yo regresé ya a primer grado aquí. Soy producto de la educación pública de aquel momento, que era muy buena. ¿En qué centro educativo estudió? Estudié en una escuela, en aquel momento era Urbana de Varones Centroamérica, en el barrio Bajo. Ahora es mixto, o ya desapareció. Pero todos nosotros estudiamos en la escuela pública. Recuerdo que mi padre nos decía, la escuela pública es la mejor educación que hay en el país. Cosa que difícilmente se puede decir ahora, desafortunadamente. Y la educación era esa posibilidad de movilidad social, ¿verdad? Todavía las parejas se casaban, estudiaban, tenían un futuro. Ahora difícilmente los jóvenes encuentran un futuro en el país. Entonces, es parte de las cosas que han cambiado. Y fue cuando venimos a Tegucigalpa, aquel tiempo en el que uno podía, bueno, mi adolescencia, yo caminaba desde la Miraflores hasta la casa y no teníamos ningún problema.
Era una ciudad tranquila. Cosa que tampoco ahora los jóvenes tienen que vivir o encerrados o solo visitar lugares muy específicos y tener mucho cuidado. Entonces creo que vivimos un buen país y por eso sentimos ese cariño tan arraigado, ¿verdad? Por la patria. Incluso yo salí a estudiar al extranjero en varias ocasiones y mi papá siempre me decía, tenés que regresar, porque lo que aprendas tenés que venir a dárselo al país. Cosa que tampoco ocurre ahora. Los padres le dicen, no volvás, mirá cómo te quedas afuera, pero aquí no hay futuro. Lastimosamente, yo creo que hay que volver a ese tiempo, ¿verdad? Y no es que los tiempos pasados siempre fueron mejores, pero en este caso creo que sí deberíamos de recuperar por lo menos esa parte de seguridad y de esperanza para los jóvenes, que no tengan que pensar que se tienen que ir al exterior, especialmente muchos a Estados Unidos, poniendo en riesgo su vida para encontrar una posibilidad de mejorar su vida. De hecho, usted me trae recuerdos. Yo viví en la colonia Rodríguez, en Villadela, y joven iba a la iglesia del Calvario, por ejemplo. Cuando salíamos los sábados del grupo juvenil, nos íbamos caminando por toda esa calle Centenario hasta el Centenario, de regreso, y hay veces nos íbamos a una que otra fiesta en la zona, y ahora en el día da miedo andar en toda esa zona. Sí. O sea, es terrible lo que usted acaba de decir. Por eso es que me hizo medio reflexionar y trasladarme a ese tiempo. Sí. Y luego sus estudios universitarios. Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales aquí en Honduras. De las primeras promociones, puedo decir, la tercera, me gradué con la segunda promoción, primera de Relaciones Internacionales. Y luego saqué una maestría en Costa Rica en Relaciones Internacionales y otra en Taiwán, en asuntos asiáticos. Y apasionado en las relaciones internacionales. Tuve un paso fugaz por el tema de servicio exterior y conozco la realidad, triste realidad de la Cancillería hondureña y cómo se maneja la política exterior de nuestro país, que le debe mucho, ¿verdad?, a todos los hondureños, porque solo implica un gran gasto, porque no puede ser inversión, un gran gasto para el país y no tenemos los resultados que deberíamos tener. De hecho, yo soy de los que pienso o que esa secretaría debe desaparecer o reducirla a la mínima expresión por los gastos que genera con la cantidad de diplomáticos que tenemos. Normalmente los hijos de los altos funcionarios, los amigos de los amigos de los altos funcionarios y miembros del partido, porque también hay sectarismo político. Entonces yo creo que habría que profesionalizar y en función de eso se puede reducir. Pero aquí se llenan, ¿verdad?, las embajadas, los consulados, como becas y premios para los hijos de algunos funcionarios y no le rinde nada al país. Yo creo que un futuro gobierno lo que debería hacer es realmente, si tiene personal en el exterior, ese personal debe dar frutos, ¿verdad? Porque si trae inversión, si trae cooperación, si se obtienen becas, entonces usted pues cumple digamos que devuelve al pueblo hondureño el salario que está devengando. Y la oportunidad. Mire, yo he escuchado a algunos, ni se gana bien y que es un sufrimiento, un sacrificio. La oportunidad de vivir en el exterior, bien, porque y de poder estudiar y de poder, los que llevan a la familia y tener esa oportunidad, no es poca cosa, ¿verdad? No es poca cosa. A cambio que muchos hondureños quisieran tener una oportunidad de ese tipo. Entonces yo creo que está en deuda. La Cancillería ahora todavía más es parte de un botín político, ¿verdad?, que se llena de activistas. Porque está bien, al final siempre dicen, no, pero es que a mí me cuesta el partido, me cuesta el gobierno. Bueno, pero
tiene al menos la calificación y la cualificación para el puesto donde está. Porque eso es lo primero. O sea, si usted tiene la formación y es del partido y lo mandan, bueno, haga un buen trabajo. Pero personas que ni siquiera tienen ninguna formación en el área. Pero es que yo he considerado, por ejemplo, si hay un representante nuestro en cualquier parte del mundo, por lo menos uno, ya sea en los 4 años o por lo menos una cada año, deberían de traernos una empresa que venga a invertir Sí, de ese claro. país a Honduras para que genere empleo. Ujú. Si no, en nada estamos. Si no hay gestión por resultados, eso no sirve. Eso está Exacto. haciendo gastos. Y lo mismo con lo de las becas. Hay becas o infinidad de becas que se pierden por la ineptitud de estos funcionarios de relaciones exteriores que no hacen absolutamente nada. Y ya vamos a ir profundizando un poquito en el tema, porque es importante este tipo de situaciones en una secretaría tan generadora de oportunidades que debería de ser, pero mientras tanto yo considero o que se debe cerrar o reducir a la mínima expresión porque no le da más que gastos al país. Ahora, perdón, en cuanto a Honduras, nuestro querido país, se maneja en algunos lugares, por lo que usted mencionó de la geopolítica, que Honduras es un territorio geopolíticamente importante para algunos países. ¿Es cierto eso o es simple y sencillamente un país de poca importancia para interés político y económico de países que tienen poder económico? Vamos a ver, o sea, el peso de Honduras mundialmente es muy pequeño, ¿verdad? Si lo vemos. Pero si ya llegamos a la región, nos acercamos al continente y vemos la región centroamericana, sí tenemos una importancia. Económicamente no, ¿verdad? Pero geopolíticamente sí, por la ubicación, y recordemos que aquí hay presencia militar de los Estados Unidos, ¿no? Que existe hace muchos años. Y por otro lado, si usted lo ve desde el punto de vista ideológico, digamos que esa tendencia marcada de izquierda, entre comillas, de Venezuela, Cuba, llega hasta Nicaragua. Entonces, nuevamente Honduras es como esa frontera, ¿no? Entre un país todavía, al menos en práctica electoral, democrático, y los que no lo son, que es el caso de Nicaragua. Entonces, si a Honduras le sucediera lo mismo que a estos países que he mencionado, entonces avanzaría más ese tipo de sistema. Y luego hay un nuevo actor en la región, que es China, un actor muy fuerte. Rusia ha estado hace algunos años y digamos que está más concentrado en Venezuela, un poco en Nicaragua, pero China sí tiene muchas pretensiones en Y esa soltó región. un poco a Cuba. Sí. Y ahora está la presencia de China en la región. Y bueno, prácticamente ya en Centroamérica solo Guatemala y Belice mantienen relaciones con Taiwán. ¿Por qué cree que Rusia soltó un poco a Cuba en sus momentos? Mire, Rusia está pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Históricamente ha tenido esos ciclos. En tiempo de la Guerra Fría era una base para ellos y tenían recursos más o menos. Ahora con la guerra de Ucrania ellos se han alejado un poco de esta región, siempre tienen presencia, pero están más concentrados en el tema de Ucrania. Y incluso Medio Oriente, ¿verdad? Lo han abandonado un poco. Porque lo abandonaron prácticamente casi desde que se cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín, sí. Desde ahí más o menos viene un poco el aislamiento de Rusia hacia Cuba. Sí, porque es que recuerda que cae el muro de Berlín precisamente por las reformas que hizo Gorbachev, ¿verdad? La perestroika y el glasnost, porque no podía sostener, o sea, tenía pretensiones de ser una potencia mundial, pero esa carrera con Estados Unidos no la pudo sostener, económicamente hablando. Cosa diferente con China. Y eso es lo que pretende precisamente el señor Trump, frenar el crecimiento económico de China, para que no se convierta en una potencia tan fuerte económicamente,
Porque China al final su pretensión, aunque su actitud todavía no es tan belicista, sí se está preparando militarmente y sí es una amenaza latente, por ejemplo, para Taiwán. Y entonces lo que está haciendo es, ellos tienen un proceso de ascenso silencioso, ¿verdad? Ellos no quieren mucho conflicto, crecer económicamente, ya lo han logrado, y eso les permite ahora tener también una fuerza militar grande. Ahora, antes de que profundicemos con eso de China, incluso las relaciones en Honduras, Sí. ¿será que, por ejemplo, en relación al tema anterior, será que Rusia se retira de Cuba porque Cuba no le generaba prácticamente económicamente ninguna ventaja? Caso contrario con Venezuela, que le generaba Claro. la ventaja del petróleo. El Y tema, Cuba realmente más generaba bien era gastos. porque tenían que sostenerle Entonces, ¿dónde está eso del socialismo para sus socios si realmente lo que interesaba a Rusia es el petróleo de Venezuela? No el mantener un país amigo como el de Cuba, y que de ahí definitivamente Cuba decae económicamente un poco más. Sí, Y se da la miseria que está viviendo la población cubana. sí, la importancia de Cuba en su momento fue la cercanía a A Estados Estados Unidos por la base militar. Exacto, y tenía ahí, bueno, la crisis de octubre de los misiles que se produjo porque ellos querían instalar misiles en Cuba para alcanzar el territorio de Estados Unidos. Esa era la importancia. Hay mucha historia sobre eso. Algunos afirman que cuando venían los buques de la Unión Soviética en aquel momento con los misiles, y el presidente Kennedy también les dijo que no les iba a permitir, les iba a bloquear, y hubo una gran tensión ahí, y para muchos estuvo un momento muy cercano a una guerra, incluso nuclear. Recordemos que entonces hay mucha... No está muy claro en la historia si realmente se produjo esa negociación, en el sentido de que la Unión Soviética en aquel momento se comprometió a no instalar misiles en Cuba a cambio de que Estados Unidos retirara sus misiles que estaban apuntando a Rusia en Europa. Entonces ahí perdió prácticamente el interés, ¿verdad? Y quedó Cuba como una cuestión romántica, ¿verdad? De la revolución, del comandante Fidel Castro, que admira tanto la señora Rixi Moncada, por cierto, ¿verdad? Pero un sistema fallido, fracasado, ¿verdad? Ahí está. Venezuela, como usted bien nos señala, el tema es los recursos que tiene, petróleo, tierras raras. Y bueno, ese ha sido el interés, y en el caso de China pues tiene otros intereses también, ya de tipo económico, geopolítico, de confrontar a los Estados Unidos. Y por eso hoy mismo que apareció esta carta de la congresista María Elvira Salazar, menciona ahí el tema de China. Y cuando vino el secretario de Estado a la región, Marco Rubio, que no visitó Honduras y no visitó Nicaragua, habló del tema de China. Y a Guatemala la felicitó por mantener las relaciones con Taiwán. Entonces el tema China es un tema todavía importante, y creo que aquí, bueno, rompimos relaciones con Taiwán y no sabíamos, bueno, sí lo sabíamos, pero... El Salvador tiene relaciones con China. Salvador tiene relaciones con China. Guatemala no. Guatemala no. En Centroamérica solo Guatemala y Belice no tienen relación con China. ¿Y fueron los únicos dos países que no se les incrementó, sí? Sí, hubo un arancel de 10, pero El Salvador tiene su propia estrategia, ¿verdad? Usted sabe, con el tema de los migrantes y las cárceles y demás. Guatemala tiene también su estrategia. Nosotros es que hemos quedado aquí con el tema puramente ideológico. Tenemos relaciones con China porque somos países de izquierda. Antiimperialistas. Ajá, exacto. Ahora, yo le hacía la pregunta, vea usted la pregunta que yo le hacía en relación a la relación que tenía Rusia con Cuba. Y que a Cuba le salía como gasto más bien tener esa relación, sí. Y entonces mejora su relación con Venezuela. Claro. Rusia. Ahora, la pregunta es, y eso es a lo que nos queremos enfocar, por eso le hice ese panorama, ¿realmente a Honduras qué le conviene más? ¿Tener relaciones con Taiwán, con China
o incluso tener relaciones más con China que con el mismo Estados Unidos. Y eso lo tenemos que analizar profundamente, porque a quien afecta, ¿a quién es? ¿Es al ministro o canciller o vicecanciller? ¿O a la presidenta? No, ¿O a los diputados? ¿O a los otros ministros? ¿O al que afecta es, por ejemplo, al que anda a pie? ¿Al que ya no puede comprar las tortillas que se han subido? ¿Al que ya no puede comprar huevos, carne y otras cosas? Y al que está siendo desplazado de sus tiendas de Comayagüela. Sí, ¿Cómo está esa? O sea, yo quiero que usted nos explique esa situación, porque como hondureños nosotros tenemos que analizar a profundidad y a través de un diálogo decirles, señores del gobierno, óiganme, no interesa que ustedes tengan sus relaciones personales con ellos, pero las relaciones internacionales deben ser realmente así como hacen los rusos. Los rusos no les convenía seguir gastando en Cuba e invierten en Venezuela porque económicamente les va bien. O sea, estamos hablando de finanzas, al final de cuentas, qué es lo que sostiene un país. Y qué sucede entonces con eso que le acabo de mencionar. ¿Qué nos puede ilustrar en ese sentido? Lo primero es la política exterior, las relaciones internacionales, lo que buscan es el interés nacional. O sea, Estados Unidos busca su interés nacional. Nosotros debemos buscar nuestro interés nacional. Pero aquí han confundido las relaciones personales, relaciones ideológicas con el tema, o sea, las ponen sobre el interés nacional. Entonces, si usted me pregunta, le voy a responder claramente. Para mí estos 2 años, porque ya cumplieron de 2 años de relaciones con China continental, no nos han dado ningún beneficio. Al contrario, si lo vemos y tomemos un caso bien específico, el caso de los camaroneros. Tenían su mercado en Taiwán. Se les vendió la idea de que China, con una población de 1.400 millones de personas, era un mercado inmenso para que ellos exportaran. Lo que no les dicen es que había que competir, en el caso de China, con países como Ecuador, que producen a mucho más bajo costo, que ya tienen todas sus procesos sanitarios, fitosanitarios, permisos y demás. Entonces, en la zona sur han cerrado al menos 65 empresas, se han perdido entre 14,000 y 15,000 empleos, se han reducido las exportaciones. Eso en un ámbito nacional. Ahora, si pensamos en el día a día, por ejemplo, las personas que viven en Tegucigalpa, Comayagüela o San Pedro Sula, Choloma, saben que están siendo desplazadas por los comerciantes chinos. De una forma, digamos, desleal, ¿verdad? No en la competencia, sino que prácticamente los comerciantes chinos con mayor ventaja, ¿verdad? Vendiendo productos más baratos, trayendo cantidades grandes, pagando alquileres por adelantado, comprando propiedades, desplazando a la mano de obra hondureña. Y al final, el daño es para el pequeño, micro, mediano, emprendedores hondureños, ¿no? Pero fíjese que, por ejemplo, el embajador de Honduras en China, que lo tuvimos aquí en este programa, Sir Salvador Moncada. Sir Salvador Moncada, aquí estuvo en este programa, nos dijo que China no estaba exportando camarones porque todavía hacían falta algunos requisitos. Y en realidad el embajador de Honduras en Corea del Sur, el doctor Fasquel, nos dijo, él mismo en un programa aquí también invitado, que el problema era que la Secretaría de Agricultura y Ganadería no extendía los permisos fitosanitarios para que las camaroneras llevaran ese producto. Una de las cosas. 2, el embajador de Honduras en China, el doctor Sir Salvador Moncada, nos dijo muy bien que China está cooperando con Honduras, que el año pasado construyó 7 escuelas y que espera que este año construya 100 escuelas.
O sea que sí están cooperando con Honduras. Bueno, yo tendría que ver esas escuelas. Para mí, hasta el momento, lo que hay es bastante publicidad, bastante promesa, bastante firma de documentos. Bueno, anunciaron hace poco que van a venir una ambulancia. 100 ambulancias. Sí, No, 298 ambulancias. Una para cada municipio, para cada se supone. municipio, exacto. Ahora, yo le hago esa situación en el sentido siguiente. Ajá. Usted me está mencionando que se perdieron más de 14,000 empleos en la zona sur. Se cerraron 65 empresas. Pero también, si usted se da cuenta, se cerraron otras maquilas que tenían relación con Taiwán en la zona norte. O sea, se perdió otra cantidad de empleos en la zona norte por eso. Sí. Y están perdiendo empleo. Nuestros comerciantes se están quejando en Comayagüela. Las vendedoras de la calle, las vendedoras que llevaban su tortilla, sus frijoles a la mesa, gracias al sacrificio diario de lunes a lunes o de domingo a domingo, día. Vendiendo sus productos día a día para poder agenciarse sus alimentos. Sí. Se están quejando porque ya no pueden ni siquiera llevar su tortilla por esta comercialización que están haciendo los chinos en lo que es Comayagüela. Sí, el edificio donde estaba Capriza, por ejemplo, ya no es de Capriza, está un comercio chino. Lo mismo, creo yo, donde antes era el Nilo y otras cosas más. O sea, la gente está siendo desplazada. Entonces, ¿qué futuro tienen Honduras con este tipo de comercio? ¿Qué productos le llevamos nosotros a China si realmente lo que estamos haciendo es perdiendo? Y vamos a llegar a un momento aparentemente económico en el cual no vamos a tener ni la capacidad económica para adquirir ni esos productos chinos al final de cuentas porque perdemos el empleo. Es que eso es parte de la estrategia de China, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere China precisamente? Y qué es la práctica que ha tenido en otros continentes como África y otros países aquí mismo en Sudamérica. O sea, ellos endeudan al país y cuando llegan a hacer una obra de infraestructura, por ejemplo, o hacen préstamos, después no se les puede pagar. Entonces hay que concesionarles por 100 años. Entonces, prácticamente toman el control, ¿verdad? Aquí se habló mucho de las sedes y prácticamente se entrega, otros países les ha costado eso, entregar su soberanía a China. ¿Tras de qué anda China realmente en Honduras? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en Honduras que a los chinos les interesa? Lo primero era el tema de quitarle un aliado a Taiwán. Y lo lograron, ¿verdad? O sea, porque después de tener más de 80 años de relación con Taiwán, se rompen relaciones y entonces ya se desconoce a Taiwán como país. Y Honduras, en todo su relación, usted escucha que habla de una sola China. Bueno, Taiwán hizo las Clipper que están aquí en Tegucigalpa, las clínicas periféricas de emergencia que pertenecen al hospital escuela, las hizo Taiwán. Muchas salas del hospital las hizo Taiwán. Sí, varios lugares de la universidad los ha construido Taiwán. Muchas donaciones, mucho apoyo fue de Taiwán. Y en lo que hemos tenido ahora con China es puramente, como le digo, retórica. Aquí se nos quiere vender esa idea. Yo creo que este año, como es un año electoral, se quiere sostener ese cuento chino, porque eso es, de que va a venir inversión, aquí va a venir prosperidad, infraestructura, cooperación, y entonces es la panacea. El futuro de Honduras está en sus relaciones con China. Y está comprobado que eso no es así. Mire, sacrificar el mercado que teníamos seguro para irnos con China y sufrir estas consecuencias económicas no tiene ningún sentido. Además, si lo vemos geopolíticamente hablando, la guerra comercial que ya declaró el señor Trump contra el mundo, y por supuesto China, o sea, nosotros nos pusieron el 10 de arancel, China anda más de 50, 56 por ahí de aranceles. Entonces, ¿qué futuro puede tener esa relación con China? Más bien nos causa problemas en nuestra relación con Estados Unidos. Y eso que todavía no se ha firmado es el Tratado de Libre Comercio con China. Mire, solo se rompió relación con Taiwán y miren lo que está sucediendo con la presencia de chinos y comerciantes chinos.
Si se llega a firmar el Tratado de Libre Comercio con China y entran productos aquí que nos van a invadir y nos van a destruir la economía, y por otro lado va a poner en riesgo unos tratados de libre comercio que tenemos con otros países, el mismo Estados Unidos, porque esa relación nos puede afectar, y también por reglas de origen, si viene mucho producto de China y aquí son reexportados a Estados Unidos, entonces eso nos va a causar muchos problemas. Entonces, ¿cuál es el futuro de esa relación? Yo lo veo preocupante, y yo creo que de los 3 candidatos de los partidos más fuertes, solo una, que es la señora Rixi Moncada, estaría dispuesta a fortalecer esa relación con China. Claramente lo ha dicho el señor Nasrallah, que él volvería con Taiwán. Veremos si es posible, pero al menos enfriaría las relaciones con China. Y en el caso del señor Narria Fura, me imagino que mantendría las líneas que se mantuvo en el pasado, también con relaciones con Taiwán. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a profundizar un poquito más en esa situación que usted mencionó con la relación con China. ¿Qué futuro nos espera como país si realmente no se analiza correctamente lo que es las relaciones entre Honduras, China, Honduras, Estados Unidos, Honduras, Taiwán, y Honduras con los países que realmente consumen productos de Honduras? Porque hasta el día de hoy no sé qué producto le estamos vendiendo a China. Así que se le vendió un poquito de camarón, un poquito de café. Y ya. Que no es suficiente. No. Entonces, cuando vengamos de la pausa, vamos a profundizar en eso, porque lo que queremos es lo que Rusia hizo. Rusia rompió prácticamente su ayuda, su cooperación con Cuba, y mejoró su relación con Venezuela porque está el petróleo, sacando petróleo. O sea, la cuestión es económica. Y pues nosotros hay que ver con quién realmente nos conviene tener estas relaciones de país. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional e internacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, las relaciones internacionales que Honduras tiene, y nuestro invitado de lujo, el licenciado Graco Pérez. Así que para nosotros es un honor realmente tenerlo y hablar de estos temas. Al irnos a la pausa mencionamos lo de China, sí, pero hay algo que no se nos puede olvidar. Un documento que está firmado desde la época en la que Osvaldo López Araviano fue presidente, y ratificado con la firma de Carlos Flores Facusé, donde Honduras es un territorio de seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cómo está esa situación en relación a lo que está pasando actualmente, a ese compromiso y también a la relación que está afectando nuestra cercanía con Estados Unidos por estar coqueteando con China? Sí, mire, para China nosotros somos importantes, lo decíamos, geográficamente, para hacerle frente a su antagonista geopolítico, Estados Unidos. Pero hay que entender, si nosotros nos imaginamos la región, o sea, Estados Unidos, luego está Centroamérica, bueno, México, Centroamérica y las islas del Caribe. Esa zona es la zona de influencia de Estados Unidos principalmente. Ya de Sudamérica para allá, incluso el canal, por supuesto, tiene interés, pero en la parte de Sudamérica no tanto. Ahora, su zona más de influencia, más importante y que él no puede abandonar es esta región. ¿Cómo nos está afectando? Pues nos está afectando directamente, y eso lo vemos en los pronunciamientos que ellos hacen, en las visitas, las manifestaciones. Ellos saben que un país que se acerca demasiado a China prácticamente se aleja de ellos, porque son visiones totalmente diferentes. Por eso es que nosotros como hondureños tenemos que saber a qué le vamos a apostar.
O sea, la visión occidental, que es Estados Unidos, Unión Europea, incluso Japón y Corea del Sur, con sus valores, que son democracia, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de comercio, derechos humanos. O le vamos a apostarle a esa otra visión antagonista del mundo, que son gobiernos totalitarios, violaciones de derechos humanos, restricciones de las libertades, especialmente de prensa, de libre expresión, y nos vamos a acercar a China y a Rusia. O sea, aquí hay dos visiones totalmente diferentes, ¿verdad? Y aunque existan diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea, existe una visión occidental. Hay algunos temas, ¿verdad? Especialmente en el campo militar y diferencias, pero la visión de democracia, de libertades y demás son compartidas. Entonces, a eso es lo que nosotros le debemos apostar. Y en el caso de Taiwán, es un país muy occidentalizado, ¿verdad? Democrático, de respeto de derechos humanos y todo lo demás que nosotros compartimos. Con China no compartimos absolutamente nada de eso. Y es un territorio desconocido totalmente para nosotros. Nunca hemos tenido relación con China hasta ahora, 2 años, y eso no nos permite conocerlos, ni su forma de pensar, ni su forma de negociar, ni su forma de manejar empresas, nada. Desconocemos totalmente, y a eso le sumamos la poca o ninguna profesionalización de la Cancillería, pues entonces para nosotros es un territorio desconocido. Por eso sorprende que querramos firmar un tratado de libre comercio tan rápido, apenas a 2 años de relaciones, cuando México, que es un país grande, no tiene tratado de libre comercio con China y no lo necesita. El Salvador, que tiene más tiempo de tener relaciones con China, está por la primera ronda de negociación. Y aquí hay una gran presión para firmar ese tratado de libre comercio. ¿Se irá a firmar en estos 7 meses de gobierno que queda? Yo espero que no, pero parece que existen grandes presiones. O sea, yo no lo descartaría. Y si se firma, ¿qué nos espera? Tiempos difíciles económicamente hablando. Y deterioro de la relación con Estados Unidos, que han querido en los últimos días dar la impresión de que es muy armónica y ya se está mejorando mucho, ¿verdad? Que es una ilusión, que va a desaparecer el próximo 9 de abril, cuando sea el traspaso de la presidencia de la CELAC de Honduras a Colombia, porque están invitando ahí a un montón de personajes que seguramente van a traer muchos discursos incendiarios, ¿verdad? Y brindar apoyo, por supuesto, al gobierno de la señora Xiomara Castro y a su candidata Rixi Moncada. Y eso nos va a traer consecuencias. Es importante que vamos a hablar un poco más adelante sobre eso de la CELAC. Pero en situación lo que le mencioné del documento firmado entre Honduras y Estados Unidos, donde Honduras es territorio de seguridad nacional de Estados Unidos. Sí, Honduras es parte como le explicaba, es la zona de influencia de Estados Unidos y es parte del interés nacional para la seguridad de Estados Unidos. En muchos ámbitos, ¿verdad? No solo es el tema territorial, porque ahora fíjense que si recordamos hablando de Cuba, en aquel momento el alcance de los misiles que podían tener al territorio de Estados Unidos, ahora con la tecnología que hay, que le pueden poner una base aquí en Nicaragua y están súper más cerca. Luego está todo el tema de cercanía y seguimos siendo, como le digo, una zona importante para la seguridad. También en el tema, por ejemplo, de lucha contra el narcotráfico, en el que Estados Unidos triangulaba supuestamente con Honduras, bueno, Estados Unidos, Honduras y Colombia. Y el otro tema es lucha contra el terrorismo, porque aquí como hay mucho flujo migratorio y todo es la visión del señor Trump, ¿verdad? Que a veces no entendemos. Nosotros vemos a nuestros migrantes y claro, sabemos que son personas que están buscando unas mejores condiciones de vida,
pero a veces por aquí circulan venezolanos, cubanos y de otras nacionalidades sin ningún control. Y eso es una amenaza para Estados Unidos. De hecho, si usted tiene conocimiento del mapa donde están las rutas aéreas del transporte de drogas antes del 2006 y en el 2014, 2016, 2017, no sé si usted supo que habían diferencias. Sí. Y de hecho, parte del fracaso, e incluso lo mencionó la hija de Juan Orlando Hernández en estos días, de que parte de esa negociación que entregara a Juan Orlando era para evitar que se hicieran tratados de libre comercio y relaciones con China. Eso lo dijo la hija de Juan Orlando Hernández, no sé si hoy, en las redes sociales o ayer. Uh-huh. Yo se lo menciono por lo que usted acaba de mencionar de las drogas. Es más, se menciona por ahí otras situaciones que se están dando en ese sentido. O sea, ¿cómo internacionalmente Honduras está siendo manchada por todo este tipo de situaciones? Bueno, la imagen internacional de Honduras es muy mala, ¿verdad? Pésima. Fíjese que en el caso que usted menciona, en el pasado Honduras intentó tener relaciones con China, pero China no quiso. De hecho, durante la presidencia del señor Porfirio Lobo, entiendo yo, viajaron y le propusieron a China tener relaciones y China les dijo que no. O sea, China es cuando ellos querían. Entonces, ahora encontraron una coyuntura. Y ahora digo, era el gobierno del señor Biden, un gobierno demócrata, más flexible. Aquí el triunfo del Partido Libre y toda esa expectativa, ¿verdad?, de mejorar económicamente con China. Y eso permitió que se rompiera con Taiwán. Pero es cuando ellos quisieron, ¿verdad? Cuando ellos quisieron. Luego la imagen internacional de Honduras, con todos estos temas de narcotráfico, con la cercanía con países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que no son democráticos, obviamente, violadores de derechos humanos, con dictadores al frente de la nación, afecta, por supuesto. Y luego temas de desarrollo, ¿verdad? Y en relación a temas de desarrollo y corrupción. En relación a temas de desarrollo, ¿qué intereses pueden tener los inversionistas internacionales, empresas de otros países, en venir a generar empleo a Honduras en estas condiciones? Ninguno. Y entonces, ¿quién se perjudica al final? Al pueblo hondureño. Sí, de hecho, ese es el problema, que no solo no hemos atraído inversión, se ha ido la poca inversión que había extranjera. Y al final el pueblo hondureño es el que sufre, porque no se está generando empleo. Entonces, y hay que entender, los que generan empleo es la inversión nacional y extranjera. La nacional, creo que timorata, no quiere hacer ni. Y sí, temerosa y muy cautelosa. Y la extranjera, pues, por lo tanto, si ni siquiera hay inversión nacional, menos va a venir un extranjero a arriesgarse. Cuando hay otras posibilidades en la misma región, en el caso, digamos, El Salvador puede ser más atractivo, Costa Rica puede ser más atractivo, la misma Guatemala. Entonces, ¿por qué van a venir a Honduras? Por eso es que hay que crear condiciones y hay que trabajar con los países amigos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no es solamente el tema de que nuestros migrantes generan casi 9,000, 10,000 millones de dólares, sino que, o sea, más que generación de divisas, más que la producción nacional prácticamente, sino que hay que hacerle entender a esos gobiernos que si invierten en nuestro país, si mejoran las condiciones en nuestro territorio, menos personas van a querer irse. Y mejora la seguridad.
mejora la salud, mejora la educación. O sea, solo con el hecho de ellos ayudarnos con inversión, pero hay que brindarles condiciones, seguridad jurídica, seguridad hasta personal, para que puedan venir las empresas. O sea, mire, los países que han logrado desarrollarse, por ejemplo, que se hablan de milagros económicos, Singapur, Japón, que digamos el caso de Japón, que pasó por destruido durante la Segunda Guerra Mundial, es el único país que ha recibido bombas atómicas. Y en 50 años era un país ya de primer mundo. Lo hacen porque se sienta el gobierno, la academia, la empresa privada y toda la sociedad interesada en desarrollar el país. Unidos. En diálogo. Exactamente, en diálogo. Y aquí hay pleitos aquí, con todos y de todo. Sí, aquí, y las declaraciones, por ejemplo, de la candidata oficial del Partido Libertad y Refundación, con sus declaraciones por la preferencia por Cuba, ¿afecta eso o no afecta? Ahuyenta, claro, ¿quién va a venir aquí a invertir? Si lo que es un problema, mire, ¿cuál es nuestro principal mercado? Quitémosle la parte ideológica. ¿Cuál es nuestro principal mercado? Estados Unidos. Entonces, si mi visión debería ser una democracia como Estados Unidos, un desarrollo, producir y exportar a ese mercado. Pero si mi visión es vivir como en Cuba, que me digan qué empresas tiene Cuba. Si lo que exportan son cubanos, igual para la Florida, ¿verdad? O sea... Y el mercado negro de los médicos. Y le digo mercado negro porque realmente es un mercado negro en el sentido de que usted vende esclavos. Eso nos va a causar otro problema, ya lo dijo Marco Rubio, esos países que están financiando al gobierno cubano a través de eso que usted le llama mercado negro de médicos, que no sabemos si son médicos, porque entiendo yo que el colegio médico no los ha certificado, y de maestros que están en escuelas supuestamente enseñándole a los niños, no sabemos qué. Entonces, y el gobierno le está dando dinero al gobierno de Cuba, manteniendo a ese gobierno, habiendo aquí hondureños, médicos, maestros. Maestros sin trabajo. Sin trabajo. Entonces, ¿por qué le estamos dando ese dinero al gobierno cubano? Pero volviendo al tema, ¿quién va a venir a invertir a este país? Se dicen, bueno, es lo que quieren es un modelo cubano, en cualquier momento pasa cualquier cosa, me cambian la ley, me cambian las reglas del juego y mi inversión la puedo perder. Yo no voy a arriesgar mi capital, mejor me voy a un país donde está seguro mi capital. Entonces, por eso es que hay que crear condiciones en el país para atraer la inversión. O sea, el inversionista quiere tener beneficios. Y fíjense que geográficamente y coyunturalmente existen posibilidades porque estamos cerca de Estados Unidos, conocemos el mercado, tenemos puerto en la costa norte, necesitamos fortalecer el puerto en el Pacífico, mejorar carreteras, diversificar la producción. Aquí seguimos hablando, ¿qué le estamos vendiendo a China? Usted me preguntaba, ¿qué? Un poco de camarón, un poco de café. Hablan quizás de melón, quizás, no sé, un poquito de banano, tabaco. O sea, no salimos. ¿Qué nos van a traer ellos? Tecnología, pero carísimo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tenemos que exportar nosotros de café y camarón para poder importar maquinaria china? Celulares chinos. Y de hecho que la fama de los productos chinos, ¿cuál es? Sí, que no es de buena calidad, pero ahora ellos están buscando altos estándares, ¿verdad? Pero igual, nuestras comunicaciones, nuestros sistemas son occidentales, ahora, son norteamericanos, no son chinos. Me preocupa, por ejemplo, lo que usted acaba de decir. Como hondureños no tenemos muy bien clara la visión. Digo nosotros los hondureños por nuestros políticos que aspiran a la presidencia, los que han estado en la presidencia, los que están dirigiendo en este momento, los anteriores, los actuales y los posibles futuros. ¿No les ha interesado estabilizar al país para que vengan inversionistas, generen empleo y podamos satisfacer las necesidades básicas del hondureño que no tiene vivienda,
que no tiene techo donde estar, que no tiene frijolitos, que no tiene tortillas, que no tiene arroz, no hay huevo y mucho peor carne. Entonces... Ni salud. Y salud, pues, si no hay comida no va a haber salud, ¿va? Entonces, me preocupa con lo que usted acaba de decir, porque, y entonces, ¿qué futuro tenemos nosotros como hondureños ante este panorama tan oscuro que se nos plantea? Y lo que pasó el 9 de marzo, lo que se plantea en algunos sectores que dicen que no van a haber elecciones el 30 de noviembre, que viene la constituyente, que va, que viene, que está, que no está, que viene, o sea, que están haciendo uchú, o te sale la chula, o sea, esa inestabilidad que genera para el inversionista, para que venga a generar empleo, para que aquella persona que no tiene empleo, que no tiene comida en su mesa, no tiene salud, no tiene educación, tenga la oportunidad de conseguir un empleo con una empresa que venga a invertir a Honduras. ¿Qué panorama nos espera como hondureños en este preciso momento ante eso que le acabo de mencionar como panorama que se discute en algunos sectores? Esa incertidumbre política es parte de un alto riesgo del país. Y por eso no van a venir los inversionistas. Y este año es un año difícil para la economía. Y si le estamos sumando todo ese tema político electoral, lo que pasó el 9 de marzo, y lo que se está proyectando que podría ocurrir en noviembre, es una situación muy difícil, lamentablemente. Que las elecciones deberían de ser un proceso normal, en una democracia sólida, un proceso donde se le dé la oportunidad a la mayoría de los hondureños de decidir si quieren continuar con el esquema del gobierno actual o si quieren cambiarlo. Y una oportunidad para refrescar las posiciones del país y sus relaciones con el resto de países. Mire, cuando un país da muestras de querer ser un país democrático, un país que respeta derechos humanos, un país que quiere salir adelante, los países, el resto de países del mundo y sobre todo los países cooperantes como Honduras, son generosos. Incluso pueden apoyarnos con el tema de inversión, pero si pareciera que aquí estamos, digo yo, desde el gobierno queriendo más bien ahuyentar la inversión. O sea, las señales que se envían son todo lo contrario, no es de vengan a invertir, sino que de váyanse y aquí no vengan, ¿verdad? Porque aquí lo que va a haber es problema. Y aquí nosotros hacemos lo que nosotros queremos, no respetamos la ley, o sea, es inseguridad jurídica. Y así difícilmente, y si no hay inversión en un país, no hay generación de empleo, no hay recursos para la mayoría de las personas. Y como le digo, profesionales que deberían de brindarle su conocimiento al país se ven obligados a abandonarlo. O sea, prácticamente quedamos en un país fracasado, ¿verdad? Mire, en el caso de Costa Rica, le voy a contar cómo fue la relación de Costa Rica con China. En Costa Rica vino Intel a Centroamérica, a la región, y se estableció en Costa Rica porque encontró una democracia sólida, seguridad jurídica, seguridad personal y alto nivel de formación educativa, profesionales técnicos, ingenieros. Entonces dijo, me voy a instalar en Costa Rica. Ahí se instaló Intel. Y desde ese momento le interesó a China, porque tenía la posibilidad de acceder a circuitos integrados. Eso le estoy hablando de hace más de 10 años atrás. Ahora ya sabemos la lucha es diferente, Taiwán y Estados Unidos y demás. Pero en ese momento, por eso Costa Rica le fue atractivo. Pero así es como se atrae la inversión, ¿verdad? Y a pesar de eso, pues Costa Rica ha sabido manejar su relación con China y sigue siendo un país democrático con una democracia sólida. Nosotros no, nosotros creemos todavía en sistemas que ya se han demostrado que han fracasado o nos quieren hacer creer que son exitosos. Pero un momento, lo que usted está diciendo es algo
que lo hemos escuchado incluso en las diferentes redes sociales, donde Hugo Chávez dijo que era mejor sostener y aumentar la pobreza en el país para sostenerse ellos en el poder. Lo dijo AMLO en México, lo dijo Petro, lo dijo Lula y lo dijo cada uno de los presidentes que han habido en la región y que tienen la tendencia progresista, entre comillas, que yo siempre lo he dicho eso, que de progresistas no tienen nada, pero usted con lo que me está diciendo entonces es que lo que queremos es aumentar la pobreza en Honduras para seguir dando dádivas, bolsas solidarias, canastas solidarias, sacos solidarios y estar llevándole, o sea, aumentar la pobreza para quedarnos en el poder. La dependencia en el gobierno, porque así el gobierno tiene control de los ciudadanos. Porque usted come si el gobierno quiere. Y la forma única que el gobierno le va a dar esa bolsa es que usted vote por él, lo apoye o salga a la marcha, ¿verdad? O salga a gritar, a defender a los que están en el poder. No quieren que el ciudadano sea un emprendedor, que el ciudadano tenga oportunidades y que el sistema le dé las oportunidades de desarrollarse, porque esa es la obligación del gobierno. O sea, el gobierno no tiene obligación de darle trabajo a todos los hondureños, ni tiene la capacidad, pero sí tiene la obligación de crear las condiciones para que los hondureños podamos desarrollar toda nuestra capacidad. Ahora, ya estamos llegando al final. Sus conclusiones y palabras finales, licenciado Braco. Bueno, en el momento electoral yo creo que las conclusiones deben ser electorales, que el pueblo hondureño tiene que meditar, pensar bien qué es lo que quiere. Si todavía no está convencido de cuál es el modelo que le quieren vender en el próximo periodo presidencial al pueblo hondureño por parte del gobierno actual, que busquen ahora en las redes, en internet. Ahora la información es accesible y piensen si quieren vivir así, si están dispuestos a sacrificar, si estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad, nuestro país, y vernos obligados a emigrar, casi como vemos a los venezolanos que cruzan por nuestro territorio nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Quiero, decirle lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Porque en Unidos en Diálogo creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa.